Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión queremos darle la bienvenida al curso de Cálculo Diferencial Integral 3 impartido en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este curso es un curso de tercer semestre. Se trabajan en teoría 9 horas a la semana o 144 horas en total en el semestre. El valor de la materia es de 18 créditos. El carácter de la materia es obligatorio para las carreras de matemáticas, actuaría, ciencias de la computación y física. Este curso tiene que llevar como antecedentes las materias de álgebra superior 1, cálculo diferencial 1 y 2, geometría analítica 1 y 2. Las que siguen en consecuencia serían álgebra moderna 1, cálculo diferencial 4, ecuaciones diferenciales 1, electromagnetismo y estadística 1, y esto depende de cada carrera. Los objetivos, como se marcan aquí, dice: estos cursos son fundamentales en la mayoría de las ramas de las matemáticas y la física. Medir curvas, calcular áreas de superficie, reconocer subvariedades, etc. Son temas básicos para una formación científica. Uno de los objetivos de estos cursos es el que el alumno pueda calcular correctamente y de manera eficiente, para lo cual es imprescindible entender bien la teoría y su desarrollo lógico y sus demostraciones. Otro objetivo de igual importancia es el exhibir múltiples ejemplos y aplicaciones. Lo que nos quiere decir esto es que de alguna forma tenemos que entender, en primer lugar, los conceptos que se nos están enseñando, que de alguna forma se nos explican en clase, y en el momento en el que nosotros podemos entender el concepto y aprenderlo, podemos entonces hacer un desarrollo lógico y una demostración correctos. Y de igual forma tiene que manifestarse en el poder describir ejemplos y aplicaciones, o sea, que nosotros podemos de alguna manera llevar a otras áreas una explicación con ejemplos y aplicaciones del concepto que hemos aprendido. Ese es en esencia los objetivos principales de esto. Yo le añadiría aquí, pero bueno, aquí se sobreentiende que es en primer término un manejo correcto de los conceptos dados en clase. Bueno, aquí podemos observar que se nos marca en dos columnas la estructura del curso. Una nos indica el número de horas en el cual se debe de impartir cada unidad temática. Podemos observar que, por ejemplo, en funciones de R en R son 28 horas, funciones de R en RM son 28 horas, máximos y mínimos otras 28 horas. Hay que hacer una planeación para que se cubra en términos esta sugerencia de horario. Las unidades temáticas están formadas por tres esquemas básicos. Uno es el de funciones de Rn en Rn o funciones vectoriales de variable real, y pues como aquí se muestra en el punto 1,1 tenemos que ver funciones de R en Rn como curvas en el espacio, límites y derivadas en términos de las componentes. Es decir, tenemos que definir lo que es un límite, lo que es una derivada, tenemos también que ver lo que es una curva, cómo se define una curva, cuáles son las propiedades tanto de los límites como de las curvas como de las derivadas. Tenemos que observar y calcular la diferencial, la velocidad y vector tangente y rapidez. Eso es un tema que podemos también revisar. Propiedades de los límites, derivadas respecto a la suma y el producto, eso también lo tenemos que dar, es necesario, es básico. Curvas rectificables, una vez que hemos definido lo que es una curva y las propiedades de la derivada,
tenemos en ese momento la posibilidad de definir lo que es una curva rectificable, su longitud de arco, una parametrización por longitud de arco y comparación de parametrizaciones. También podríamos calcular la tangente a una curva, la normal principal, la curvatura y la torsión y el plano oscilante. Lógicamente tenemos que dar ejemplos de curvas en el plano y en el espacio. Fórmulas de Ferret-Serret es opcional el tema, y también podemos trabajar con este tema. En la segunda parte del temario tenemos espacios normados. Esto sí lo tenemos que trabajar y entender. Es un repaso de lo que son espacios vectoriales y sus normas en RN. Vamos a trabajar también topologías de RN, es decir, espacios métricos, lo que se conoce como espacios métricos. También tenemos que, en términos de estas características, definir lo que es una función de Rn en Rm. Vamos a tener que definir lo que es un conjunto abierto, lo que es un conjunto cerrado, lo que es un conjunto frontera, caracterización de compactos, la prueba de Heine-Borel, productos de compactos, conexidad, convexidad, etcétera. Tenemos que revisar también estos teoremas, teorema de la continuidad en compactos y conexos, dar ejemplos más que nada. La demostración puede llevarnos más tiempo. El teorema de Bolzano-Weierstrass, funciones continuas en compactos, todo esto hay que revisarlo. Conjuntos de nivel y gráficas, esto es para funciones reales de variable vectorial. Esta es otra característica de las funciones multivariadas. En este caso el apelativo de función multivariada es de una función escalar con variable real. Conjuntos de nivel nos enfocan a cómo podemos describir una superficie. En este caso puede ser con planos o superficies de nivel, dependiendo de la dimensión en la que estemos trabajando. Diferenciabilidad, hay que trabajar las propiedades, derivada direccional, derivadas parciales. Para esto tenemos que dar un repaso de lo que son los límites. Ya es casi un hecho el trabajar con funciones. Al trabajar con funciones reales, podemos pasar más rápido la parte de límites, porque tenemos la experiencia previa en cálculo 1 de trabajar con funciones reales, sus límites y sus propiedades. Bueno, cuando definimos también el gradiente de una función, tenemos que haber definido antes la diferenciación, sus propiedades, dirección de máximo cambio, definición de puntos críticos. Aquí hay que revisar el teorema del valor medio para este tipo de funciones. Es importante, criterio de diferenciabilidad en términos de las parciales. Esto también hay que revisarlo. Derivadas de orden superior, plano tangente a una superficie, y derivadas de orden késimo. Aproximación por polinomios de Taylor, dar ejemplos. El calcular el polinomio de Taylor nos puede llevar algún tiempo. Lo vamos a sopesar en clase para ver si damos la demostración o solamente presentamos ejemplos. Transformaciones, este se maneja como tema opcional, pero no nos haría daño revisar un poco lo que son matrices determinantes, resolución de sistemas, valores y vectores propios y formas bilineales y cuadráticas. Esto nos prepara para funciones de Rn en Rm, o sea, funciones vectoriales de variable vectorial, que son las generales. Los dos temas anteriores de funciones son características particulares de esta generalización. Y bueno, aquí tenemos que definir también lo que es un límite, lo que es sus propiedades del límite. Lo que nos interesa o lo que se maneja más aquí es la diferenciabilidad, el jacobiano, regla de la cadena, ortogonalidad del gradiente a los conjuntos de nivel, teoremas de función inversa implícita con demostraciones y ejemplos. El trabajar con el teorema de la función inversa e implícita nos puede traducir un poco de conflictos, porque para hacer las demostraciones se requiere un poco de tiempo.
con el cual luego a veces no contamos, podemos hacer un tutorial en el cual nosotros expliquemos cuáles son las demostraciones, y con eso podremos a optimizar el tiempo, y en el salón de clases presentar ejemplos, más que nada para exhibir cuál es el concepto de lo que representa el teorema de la función inversa implícita. Teorema del rango, este es opcional. Definición de un operador de diferencia laplaciano. Estos son importantes porque se van a trabajar con mucha frecuencia en lo que es cálculo 4. Máximos y mínimos. Aquí en esta parte nosotros podemos dar podemos observar la potencia que tiene en sí ya el cálculo diferencial e integral 3, o el cálculo diferencial de varias variables, y en sí podemos observar ya en la aplicación lo que es un modelo matemático usando el cálculo diferencial. Máximos y mínimos con restricciones, multiplicadores de Lagrange, esto también lo vamos a observar. Y ya para concluir la bibliografía, aquí tenemos una bibliografía propuesta en el temario que va con una propuesta básica y una complementaria. La sugerencia de bibliografía de mi parte es, aparte de esta, es que cada quien revise textos o revise estos textos, y de no serle muy amigable los textos debido a la dificultad o a la manera en la cual están hechos estos textos, pueden buscar textos de distinta procedencia que traten los mismos temas y que les ayuden a entender y a comprender de mejor manera los temas que aquí se están planteando en esta estructura del curso. Por otro lado, tenemos sugerencias didácticas. Aquí nos proponen hacer exposiciones. De alguna forma esto involucra también a los alumnos en el curso. También para involucrarlos y para trabajar vamos a usar nuestra plataforma de AB Ciencias, y además ahí vamos a implantar algunas actividades para complementar el conocimiento que se les imparta en el salón de clases. La evaluación pues va a ser a través de diversos métodos, que también tenemos exámenes, tareas que se tomarán en cuenta, y la participación de ustedes es importante. Yo creo que es más importante esta parte, la participación de ustedes, porque esto de alguna forma nos da una idea más puntual de lo que realmente ustedes aprenden, ustedes saben, y si no participan, pues uno no puede observar con objetividad real lo que realmente saben, porque pues la idea es que ustedes aprovechen al máximo este material. Perfil personográfico, bueno, matemático, físico, bueno, esto es para quienes pueden tomar esta materia. Bueno, no me queda más que darles las gracias por revisar este tutorial y darles la bienvenida nuevamente, e invitarlos a que participen en este curso de forma activa y participen constantemente en clase para que pueda uno observar sus avances en cuanto a conocimientos. Sería todo de mi parte, muchas gracias.